Claudia sostenía el cuchillo de cocina como quien abraza su última certeza. Tenía la hoja apoyada sobre la piel delicada de su muñeca izquierda, justo sobre esa vena que alguna vez leyó que era la ruta más rápida para silenciarlo todo. La lluvia repiqueteaba contra el cristal roto de su ventana, colándose por la rendija para empapar la alfombra raída que apenas lograba sostener sus rodillas desnudas. Había puesto música vieja para ahogar el eco de sus sollozos, pero el reproductor parpadeó y se apagó justo cuando se armaba de valor para presionar. En la penumbra, el reflejo de su cara era apenas una máscara de ojeras y labios resecos. Imaginó por un instante cómo la encontrarían, cuánto tardarían en descubrir que hacía días nadie la veía en la tienda de la esquina. Un relámpago iluminó el cuarto, dejando ver las paredes manchadas de humedad y el colchón tirado en el suelo. Susurró un perdón que apenas escuchó. Sintió que las lágrimas le ardían cuando rodaban hacia el filo. Con la mano derecha temblorosa, bajó el cuchillo hasta el pliegue blanquecino de la muñeca. Un segundo más y todo acabaría. Fue entonces cuando sintió calor. Una presión firme. Una mano. Grande, humana, viva. El grito de susto se quebró en su garganta. Quiso forcejear, pero no tenía fuerza. La mano era un muro contra su intención de matarse. Con la otra, aquel hombre, porque era un hombre aunque no podía ver su rostro completo, le sujetó los dedos y torció el mango del cuchillo hacia afuera. El acero cayó con un golpe hueco al suelo. La lluvia, de pronto, dejó de importarle. Lo miró, buscando algo que la convenciera de gritar, de morderlo, de reclamarle por irrumpir en su miseria privada. Pero sus ojos eran negros, tan tranquilos, que dolía mirarlos. Él respiraba con dificultad, mojado de pies a cabeza, como si hubiera subido corriendo los 4 pisos cargando la tormenta sobre su espalda. Ella abrió la boca, apenas un hilo de voz se abrió paso. ¿Quién eres? La pregunta salió más como un gemido que como una exigencia. Él no contestó. Solo la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola del codo con esa misma mano que segundos antes había detenido su fin. Claudia notó que la camisa de él estaba rota en un costado, pegada a un pecho amplio y duro. Un hilo de sangre corría desde la ceja hasta la mandíbula, pero parecía no sentirlo. La acercó a la cocina, la sentó en una silla y comenzó a buscar algo entre los cajones. La lluvia aullaba en la ventana abierta. Ella pensó que tal vez no había sido una aparición milagrosa. Quizás siempre había estado allí, en algún piso vecino, escuchando cada grito que creía ahogado entre almohadas. ¿Quién eres?, repitió, esta vez un poco más firme, intentando sostenerle la mirada. Él, sin mirarla directamente, encendió la hornilla y puso a calentar agua en una vieja olla manchada de óxido. Entre sus manos, Claudia sintió la vida temblar. La misma vida que había querido cortar ahora latía de nuevo, vibrando por la forma en que esos dedos habían transformado su final en una pausa inesperada. Cuando quiso llorar, él la miró por primera vez, tan de frente que sintió las piernas flaquearle. No llores, dijo, y fue la orden más dulce que había recibido en toda su maldita existencia. Se llamaba Adrián, lo supo al segundo día cuando abrió los ojos y lo encontró sentado a su lado, con la barbilla apoyada en un puño y la otra mano sosteniendo la suya como si temiera que escapara de nuevo hacia esa oscuridad. Claudia no recordaba en qué momento se había dormido, ni cómo la cama la había recibido con sábanas limpias y una manta que olía a jabón barato y a café recién hecho. Lo primero que sintió fue el aroma del café mezclado con la humedad del cuarto. Lo segundo, su mirada fija. Él le tendió una taza humeante sin decir una palabra. La primera vez que probó aquel café, Claudia sintió la garganta cerrarse de pura vergüenza. Era amargo, fuerte, y sabía que cada trago era tiempo que él robaba a su propia vida para dárselo a ella. Intentó recuperar algo de dignidad entre sorbo y sorbo. Con la voz rasposa, preguntó cómo había llegado ahí. Adrián respondió sin mirarla directamente, como si temiera que sus ojos la pudieran quebrar de nuevo. Te escuchaba llorar todas las noches. Hoy sentí que no podía esperar más. Subí antes de que. Su frase quedó flotando en el techo húmedo, donde una gotera insistía en caer sobre el balde de plástico que él había colocado horas antes. Claudia bajó la cabeza. El vapor del café le nubló las pestañas y le mojó los párpados que se mantenían rojos. Sintió un calor nuevo, algo que parecía crecerle en el pecho, como una rabia triste, como un fuego cansado. No necesitaba un héroe, murmuró, apenas audaz. Adrián soltó una risa seca, sin humor, apenas un susurro que vibró en la mesa vieja. Yo tampoco, contestó, y con ese eco selló un pacto mudo entre ambos. La rutina se formó sin preguntarles. Cada mañana él golpeaba la puerta con 2 suaves golpes,
traía pan duro envuelto en servilletas limpias, dejaba sobre la mesa un termo con café negro y se sentaba frente a ella mientras comían en silencio. Al tercer día, Claudia abrió la puerta antes de que él golpeara. Lo invitó a entrar con un gesto tímido. Esa vez él trajo huevos revueltos envueltos en papel aluminio y una barra de mantequilla que sudaba dentro de una bolsa de supermercado. Poco a poco, entre sorbos, Claudia empezó a soltar hilos de su historia, rota, incompleta. Hablaba de su madre que la dejó, de su padre que se largó, de los trabajos miserables que la obligaban a volver a esa habitación húmeda cada noche sintiéndose menos humana. Adrián escuchaba con la calma de un árbol viejo, asentía, y de vez en cuando le rozaba la mano con la suya, grande, áspera, y ella juraba que esa simple caricia era más efectiva que cualquier pastilla o terapia. Una tarde, cuando la lluvia cesó después de días interminables, él apareció sin comida, sin café. Traía un cuaderno de tapas gruesas, usado, con páginas arrugadas. Se lo puso en las manos. Escribe lo que no puedes decirme. O lo que no quieres decirte a ti misma. Ella lo abrió con un temblor en los dedos, sintió el peso de la pluma barata que él había dejado entre las hojas. Cuando levantó la mirada para agradecerle, Adrián ya estaba de pie, abriendo la ventana para dejar entrar la brisa de la tarde. Claudia supo entonces que no era un salvador. Era un muro que resistía sus embestidas, un testigo mudo de su guerra interna, un hombre que, sin pronunciar promesas, estaba reconstruyendo sus pedazos uno por uno, sin pedirle permiso. Esa noche, mientras escribía las primeras líneas, Claudia entendió que había algo más fuerte que la muerte, la voluntad de quedarse, solo por él. Y aunque no lo admitiera en voz alta, tembló de miedo y esperanza cuando comprendió que no podría volver a tomar ese cuchillo mientras él siguiera sosteniendo su mano. El sol empezó a filtrarse por la ventana sin cortinas, despertando a Claudia con un calor tibio que hacía días no sentía en la piel. Se había quedado dormida sobre el cuaderno, la pluma caída en el suelo y un hilo de saliva secándose en la comisura de su boca. Se levantó rápido, como si temiera que Adrián la viera así, vulnerable, humana y sin máscara. Pero Adrián ya estaba allí, sentado en el suelo junto a la estufa, revisando unas piezas de metal que Claudia no supo identificar. Su torso desnudo estaba cubierto de cicatrices, líneas pálidas que cruzaban su espalda y su pecho como si fueran recuerdos de una vida de golpes. Al notar su mirada, él se giró, levantó apenas una ceja y sonrió, esa sonrisa casi imperceptible que empezaba a conocer mejor que sus propios pensamientos. «Preparo café», dijo él, como si el café fuera una cura universal para cualquier incomodidad. Ella quiso preguntar por qué no usaba camisa, que nunca le hablaba de su familia, de su pasado. Pero se contuvo. Temía quebrar el pequeño universo que habían construido a base de silencios compartidos y roces de manos. Después del desayuno improvisado, Claudia decidió ducharse. La caldera apenas lograba templar el agua, pero ese chorrito tibio sobre su nuca fue como limpiar semanas de culpa y miedo. Al salir envuelta en una toalla que olía a detergente viejo, se encontró con Adrián arreglando una gotera en el techo. Tenía un martillo y una tabla húmeda que parecía más una excusa para estar cerca de ella que una verdadera reparación. Se quedaron tan cerca que pudo ver las gotas de sudor resbalando desde su cuello hasta perderse tras la cintura de sus pantalones desgastados. Claudia sintió algo hundirse en su vientre, una necesidad tan pura y brutal que la hizo tragar saliva con dificultad. Adrián se giró de pronto, tan rápido que ella casi tropieza hacia él. No alcanzó a apartarse cuando su pecho chocó con el de él. Durante un segundo, ni uno ni otro respiraron. Fue Claudia la que alzó la cara, buscando una señal de permiso. La encontró en sus ojos oscuros, que la recorrían como si fueran capaces de desnudar no solo su cuerpo, sino cada recuerdo, cada pedazo de su alma que aún dolía. El primer beso fue torpe, húmedo, como una pregunta que se contesta sola. Pero el segundo fue urgente, y el tercero ya fue devorarse mutuamente. Adrián dejó caer el martillo, lo último que separaba su deseo de la realidad. La levantó con facilidad, como si Claudia no pesara nada, y la llevó a la cama con pasos firmes, sin apartar su boca de la de ella. Se deshicieron de la toalla entre risas ahogadas y respiraciones entrecortadas. Claudia sintió por primera vez en mucho tiempo que su cuerpo servía para algo más que cargar heridas, servía para temblar, para encenderse, para entregarse sin miedo a ser partida en mil pedazos otra vez. Cuando todo acabó, cuando los jadeos se convirtieron en susurros roncos, Adrián la abrazó por la cintura, hundió la cara en su cabello aún húmedo y murmuró algo que a Claudia le quemó los oídos. «Quédate». No era una orden ni una súplica. Era un pacto tan silencioso como el primer día en que le quitó el cuchillo de la mano. Ella cerró los ojos, pegó la frente a su pecho y se permitió creer,
por un instante, que tal vez no todos los días tenían que terminar entre lágrimas y cuchillas. Que tal vez él, con esa calma brutal, era la grieta por donde podría colarse la vida. Y mientras escuchaba su respiración pesada y sentía su mano recorrerle la espalda, entendió que, aunque no lo dijeran en voz alta, ambos habían firmado algo más profundo que un contrato, se habían convertido en la única razón de existir del otro. Claudia despertó con la respiración de Adrián derramándose tibia sobre su nuca. Aún entre la bruma del sueño, percibió que él estaba despierto. No se movía, no hablaba, pero su pecho se alzaba con una tensión contenida que nada tenía que ver con el descanso. Intentó girarse, pero la mano de él la mantuvo pegada a su pecho, como si temiera que ella pudiera desaparecer en un parpadeo. Cuando por fin logró liberarse suavemente, lo vio sentado en el borde de la cama, mirando hacia la ventana abierta, donde la brisa arrastraba olor a asfalto mojado y rumores lejanos de motores que comenzaban a rugir en la calle. Adrián sostenía entre sus manos algo que Claudia no alcanzaba a ver, era un trozo de cuero viejo, rasgado y manchado de algo oscuro. ¿Qué es eso?, se atrevió a preguntar, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Adrián tardó en responder. Sus dedos apretaron la tira de cuero hasta que los nudillos se pusieron blancos. Fue un regalo, dijo al fin, sin mirarla. Un recuerdo de lo que fui antes de subir a salvarte. Claudia se acercó y le apoyó la mano en la espalda, recorriendo la cicatriz más ancha que surcaba su omóplato derecho. Por primera vez sintió que Adrián no era un muro, sino una muralla a punto de derrumbarse si alguien empujaba lo suficiente. Cuéntamelo todo, pidió ella, pero él negó con un leve movimiento de cabeza. No quiero que me veas como un monstruo. No soy tu monstruo, Claudia. Ella lo abrazó por detrás, pegó la frente a su nuca sudada y besó cada marca que encontraba a su paso. No soy tan frágil como crees, le susurró, y sintió su cuerpo tensarse como un animal herido. No hubo más palabras. Adrián se levantó y, sin camiseta, comenzó a revisar un pequeño bulto de ropa y herramientas oculto bajo la cama. Sacó vendas, un viejo cuchillo de hoja curva y una pistola corta envuelta en un trapo. Claudia retrocedió un paso, pero no de miedo, era la certeza de que nada de lo que estaba viviendo era un sueño. Los ruidos del pasillo interrumpieron el silencio. Golpes secos, pasos de botas, un murmullo bronco que rozaba amenazas. Adrián se giró hacia ella con los ojos ardiendo. «Escóndete», ordenó con un hilo de voz que parecía contener un rugido. Claudia abrió la boca para protestar, pero él se adelantó, la tomó del brazo y la arrastró hasta el armario desvencijado. La empujó dentro, selló la puerta sin dejar de mirarla a través de la rendija. Desde ahí, Claudia lo vio erguirse como un lobo listo para matar o morir. Escuchó el primer golpe contra la puerta principal, la cerradura partiéndose como cartón mojado. Un hombre grande, tatuado, con la sonrisa podrida de amenazas, se plantó en medio de la sala. Detrás de él, otro sujeto sostenía un bate de aluminio, dándole golpecitos rítmicos a la palma de su mano enguantada. Adrián ni parpadeó. Con un movimiento rápido, recogió el cuchillo de la mesa y avanzó un paso. No se escuchó ninguna súplica, ni negociación. Solo el sonido crudo de la madera astillándose bajo pies que arrastraban a sus fantasmas dentro del último refugio de Claudia. Ella respiraba dentro del armario, tapándose la boca para ahogar un grito que amenazaba con rasgarle la garganta. Escuchó golpes, vidrios rompiéndose, muebles volcados y algo pesado estrellándose contra la pared. Cada estruendo era una confirmación, Adrián no era solo su salvador. Era una bestia domada que estaba desatando su furia por mantenerla a salvo. En un instante de silencio, Claudia se atrevió a entreabrir la puerta. Lo vio arrodillado sobre uno de los intrusos, golpeándolo sin piedad hasta que su puño quedó cubierto de sangre. El otro hombre ya no se movía, caído a 1 metro de distancia con un brazo doblado en un ángulo imposible. Adrián levantó la vista y la encontró ahí, medio oculta, temblando pero sin apartar los ojos de él. Con voz apenas audible, él dijo algo que hizo que todo en Claudia se quebrara por dentro. «Perdóname por traer mi infierno hasta tu puerta». Ella salió del armario, cruzó la distancia que la separaba de su monstruo, y sin miedo alguno, lo abrazó entre cuerpos derrotados, entre el eco de su respiración agitada y la promesa rota de una paz que tal vez nunca llegaría. Afuera, la lluvia comenzaba de nuevo, como si la ciudad supiera que en ese cuarto se estaba gestando algo que ni la muerte sería capaz de arrancarles. Claudia apenas sintió la sangre en sus manos cuando presionaba la herida de Adrián. Todo su cuerpo estaba empapado de sudor, lluvia y miedo. Los intrusos yacían inconscientes o quebrados sobre el piso, pero la verdadera batalla era mantener a Adrián despierto, conectado a la única promesa que no podía romper, quedarse a su lado. «Adrián»,
Quédate conmigo, no cierres los ojos, por favor. Su voz se quebraba mientras hablaba, pero sus manos eran firmes, apretando un trozo de sábana improvisado para detener la hemorragia en su costado. Cada vez que él respiraba, un burbujeo húmedo le confirmaba que la hoja había cortado profundo, tal vez un pulmón. Él abrió los ojos un segundo, suficientes para regalarle esa media sonrisa que usaba cuando no encontraba palabras. Claudia sintió un calor agrio subirle a la garganta, una rabia feroz que borró su miedo. Se levantó de un salto, tomó el teléfono que Adrián siempre dejaba sobre la mesa y marcó al único número que él le había enseñado en caso de emergencia, Nico. Nico contestó entre gruñidos de sueño. Claudia no le dio tiempo de preguntar nada, solo gritó la dirección y la urgencia: si no vienes ahora, se muere. Colgó antes de escuchar su respuesta. Volvió a arrodillarse junto a Adrián, quien la miraba entre parpadeos como si cada segundo luchara por no soltarse de este mundo. Minutos después, golpes en la puerta rota anunciaron a Nico. Era un tipo delgado, con barba descuidada y una mochila vieja colgándole del hombro. No dijo ni una palabra de saludo. Tiró la mochila sobre la mesa, se arrodilló junto a Adrián y examinó la herida con manos rápidas y precisas. Esto va a doler, murmuró antes de clavarle una aguja improvisada. Adrián gruñó, intentando incorporarse, pero Claudia le sujetó la cabeza contra su regazo, murmurándole palabras que ni ella misma entendía. Sus dedos se hundieron en su cabello, recorriendo cada mechón como si pudiera aferrarse a su vida a través de esos hilos oscuros. Nico trabajaba sin prisa, pero con la urgencia de quien ha cosido demasiadas heridas en pasillos húmedos y casas abandonadas. Mientras tanto, Claudia mantuvo la mirada fija en Adrián, prometiéndole con la respiración y la piel que no permitiría que nada lo arrancara de sus brazos. Cuando Nico terminó, limpió la aguja, guardó los restos de vendas empapadas y la miró con una seriedad que casi la derrumba. Necesita reposo, buena comida y un lugar más seguro que este agujero. Si vuelven, no podré coserlo 2 veces. Claudia asintió, sin soltarlo ni un segundo. Esperó a que Nico se marchara con los cuerpos de los intrusos, arrastrándolos por las escaleras como bolsas de basura mal cerradas. Cuando la puerta quedó de nuevo sola, el silencio se hizo pesado, casi cruel. Adrián abrió los ojos, balbuceó su nombre. Claudia le acarició la mejilla, acercó su boca a la de él y lo besó tan despacio que sintió su propia respiración mezclarse con la de él, tibia, llena de algo más grande que el dolor. Nos iremos de aquí, le prometió, susurrando contra su frente. Aunque tenga que cargar contigo hasta el fin del mundo. Él soltó una risa ronca, débil, pero viva. Entonces ella entendió que la batalla recién empezaba. Se levantó despacio, limpió la sangre del suelo, colocó un colchón viejo junto a la cama para vigilarlo sin moverse. Mientras la noche se colaba de nuevo con su brisa helada, Claudia preparó lo poco que tenían para comer, revisó cada puerta, cada cerradura improvisada y luego volvió a su lado. No podía dormir. Cada vez que Adrián se agitaba en sueños, ella le acariciaba el pecho, sintiendo bajo su palma el ritmo fuerte, obstinado, de un corazón que había elegido quedarse. En ese cuarto asfixiante, entre susurros y sus latidos, Claudia entendió que ya no era solo una mujer salvada. Era ahora la guardiana de una bestia herida, la única capaz de sostener su sombra sin temer a la oscuridad que cargaba. Y mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana rota, Claudia cerró los ojos un segundo y prometió, solo para sí misma, que nadie volvería a ponerle un cuchillo en la mano. Ahora ella era quien empuñaba uno, lista para defender lo que por fin era suyo. El amanecer trajo un silencio extraño, casi milagroso. Claudia despertó antes que Adrián, con la espalda dolorida por haber dormido medio sentada junto a su colchón improvisado. Lo primero que hizo fue comprobar que respiraba tranquilo. Lo segundo, repasar con la mirada cada rincón del pequeño cuarto, como si quisiera asegurarse de que ningún eco del pasado pudiera volver a tocarlo. Se puso de pie, estiró los brazos y respiró hondo. En su pecho, por primera vez en años, no sentía un peso de plomo sino un calor que no dependía de nadie más que de ella misma. Fue a la cocina, encendió la hornilla, y mientras esperaba que el café hirviera, buscó entre las cosas de Adrián algo que le diera una pista de su vida antes de ella. Entre una bolsa escondida en la parte alta del armario, encontró documentos, fotos en blanco y negro, recortes de periódicos donde hablaban de peleas clandestinas, apuestas y nombres falsos. Los hojeó sin miedo, sin llanto. Ya no la sorprendía descubrir monstruos dentro de su Salvador. Lo que la conmovía era que él hubiera elegido detenerse, haberse arriesgado a ser hombre otra vez solo para ponerle un límite a su propia oscuridad. Con el primer sorbo de café en la garganta, escuchó su voz a su espalda.
Hueles a esperanza, murmuró Adrián, medio sonriendo desde la cama, pálido pero con esa mirada que siempre la desarmaba. Ella soltó una carcajada suave, caminó hasta él y se sentó en el borde del colchón para acercarle la taza caliente. Lo ayudó a beber despacio. Cada sorbo era una victoria. Cuando terminaron, se inclinó para besarlo, un beso lento, sin prisa, sin urgencia. Un beso que sellaba la promesa de un futuro que hasta hacía poco ninguno se había permitido soñar. Vamos a irnos de aquí hoy mismo, dijo ella con una seguridad nueva en la voz. No pienso volver a dormir junto a goteras ni esperar fantasmas detrás de cada puerta. Adrián quiso protestar, pero ella le puso un dedo en los labios. No, hoy mando yo. Tú solo te dejas llevar. Empacó lo poco que tenían, ropa, medicinas, el cuaderno donde aún escribía sus miedos, y unas fotos que decidió conservar. Nico apareció al mediodía con un auto desvencijado pero fiable, y una sonrisa torcida cuando vio a Adrián de pie, tambaleándose pero aferrado a Claudia como si ella fuera su ancla. Sin una palabra, cargaron todo en el maletero. Claudia echó una última mirada a la habitación que la vio morir y volver a nacer. Cerró la puerta sin remordimientos, sin nostalgia, convencida de que no era el lugar lo que importaba, sino lo que ella había decidido dejar atrás. El viaje fue largo, polvoriento y lleno de silencios cómodos. Adrián dormía apoyado en su hombro mientras Nico conducía tarareando una canción vieja. Claudia acariciaba su cabello, sintiendo el latido de su respiración sobre la clavícula, y con cada curva del camino entendía que lo difícil ya no era vivir, sino aprender a hacerlo sin miedo. Llegaron a un pueblo pequeño, rodeado de colinas verdes, con una casita blanca que Nico había conseguido gracias a un favor que prefería no explicar. No era grande ni lujosa, pero tenía ventanas anchas, un jardín salvaje y silencio suficiente para curar todas las heridas que quedaban abiertas. Instalaron un colchón junto a la ventana principal. Adrián, adolorido pero orgulloso, la miraba moverse por la casa, colgando cortinas, limpiando el polvo, riendo cada vez que se tropezaba con cajas o se le derramaba el café. La primera noche, cuando el pueblo se sumió en la calma, ella se metió en su cama, lo abrazó con suavidad y hundió la nariz en su cuello, respirando hondo. Gracias por detenerme aquella noche, susurró contra su piel. Adrián le acarició el cabello, besó su frente y respondió sin titubeos. No. Gracias por no soltarme cuando viste de qué estaba hecho. Se quedaron así, escuchando el canto de los grillos, sintiendo que afuera no existía nada más que ese cuarto iluminado por la luna. Claudia se permitió cerrar los ojos, por primera vez, soñar sin miedo. Soñar con mañanas sencillas, con tardes de lluvia sin cuchillos ni fantasmas, con una vida que se tejía, día tras día, con las manos fuertes de Adrián y la voluntad férrea de su propio corazón. Y mientras dormía, enredada entre sus brazos, la noche selló la certeza de que a veces la vida decide regalarle a dos almas rotas la oportunidad de ser hogar el uno para el otro. Y que, aunque la tormenta vuelva, ellos sabrán enfrentarla, juntos, sin soltar jamás la mano que una vez les salvó la vida.